Y lo que nosotros estamos haciendo en este recorrido por la vida terrenal del Señor Jesús es ver algunos pasajes de su vida, cómo se manifestó dos cosas que parecen contradictorias para nosotros. Por un lado, su humillación y por otro lado, su gloria. La humillación de Cristo y la gloria de Cristo en los mismos hechos, en las mismas circunstancias. Aunque su gloria estaba velada circunstancialmente por el velo de la humanidad, era su cuerpo, ¿cierto?, su ser, su humanidad como tal. Sin embargo, en momentos específicos en su vida también se corrió un poquito el velo y pudimos ver la gloria del Señor Jesucristo, aún en los momentos de mayor humillación, en los que podemos apreciar en las Escrituras. Y esta ya es la tercera entrega de este tema que hemos titulado La gloria de Cristo en su humillación. Estuvimos viendo en la última ocasión, el domingo pasado, el nacimiento del Señor Jesucristo y la gloria de Cristo en su nacimiento. Y vimos cómo ese niño que estaba envuelto en pañales, que era reflejo de su humildad, desde dónde descendió hasta dónde llegó, en esa condición de ser un ser humano frágil, de ser una persona que tenía que ser atendida por sus padres, necesitada, aquel que es autosuficiente, sin embargo allí se hacía una persona dependiente, aquel que existe por sí mismo y que no necesita de nada ni de nadie para existir, sin embargo en su humillación viene y es un niño como cualquier otro. Sin embargo ahí, estando ahí en pañales, dicen, los ángeles se manifestaron en ese momento a personas también sencillas de la sociedad de Israel, como eran los pastores, y en medio del campo, mientras ellos apacentaban a su rebaño, los ángeles comenzaron a pronunciar este cántico de gloria extraordinario. Dice, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nosotros estuvimos viendo allí ese contraste, que yo quiero que puedan ver con toda claridad, ese niño indefenso, sin embargo, la manifestación de la gloria de Dios al mismo tiempo, anunciando la llegada del Mesías, anunciando la llegada del Cristo, del ungido de Dios, de aquel que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, físicamente, y la mayoría de la gente, este hecho fue escondido por un tiempo. La mayor parte de las personas de la sociedad de Israel, particularmente aquellos que eran los teólogos de su tiempo, ellos no reconocieron a este niño que realmente era el Dios Todopoderoso hecho hombre. Y nosotros vemos como posteriormente hay una situación similar cuando Él es llevado al templo y es presentado en el templo, donde apreciamos claramente la gloria de Cristo otra vez a pesar de su humillación. Dice el versículo 21 al 35 que hemos leído, que lo volvemos a leer para entrar a introducirnos en el texto propiamente tal, donde vamos a ver una vez más estos dos conceptos, estas dos realidades, humillación por un lado, gloria por otro. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para ser
por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Como vamos a ver enseguida, los primeros versículos del versículo 1 al versículo 24 en específico están teñidos del concepto de ley. Versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor. Versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Esto es significativo cuando hablamos de la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley fue la que estableció las características del pacto de Israel con el Dios verdadero en el Antiguo Testamento. Porque la ley fue dada para poder mostrar la justicia de Dios revelada al hombre y para que el pueblo de Israel pudiese tener una ley que es distinta a todos los pueblos de la tierra y para que en ella pudiesen reflejarse como en un espejo, mirar su real condición, para poder posteriormente llegar a los pies del Salvador. Sin embargo, aquí tenemos al Salvador mismo, que a los 8 días lo llevan para cumplir el primer ritual que había en la ley, que tiene que ver con precisamente la circuncisión. Posteriormente, 40 días después de su nacimiento, lo llevan nuevamente al templo ahora para hacer otra ceremonia que tenía que ver con su presentación, es decir, con su consagración, porque eso era el término correcto. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Estos hechos muestran que el Señor Jesucristo, tal como Pablo lo va a decir después cuando escribe a los Gálatas en Gálatas 4:4, que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo tenía que nacer en esa condición y someterse a su misma ley, porque ojo, era la ley de Dios y Él era Dios. Él mismo se humilla a sí mismo y se coloca bajo la ley para cumplir perfectamente todas las estipulaciones de la ley. Y la primera estipulación de la ley en términos cronológicos, en cuanto a la vida de cada niño varón, era, por supuesto, la circuncisión. Por eso nosotros vamos a ver en este párrafo al menos 2 cosas esenciales que yo quisiera que quedara grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. La humillación del Señor Jesucristo al someterse a la ley, eso es lo primero, versículos 21 al 24. La humillación de Cristo al someterse a la ley. En los versos 22, 23 y 24, como leímos, se enfatiza la ley de Moisés como aquella bajo la cual Cristo se somete. Al respecto, hay 2 ceremoniales y rituales que ejemplifican esto y que eran dados en Israel para cada uno de los varones que nacían en el pueblo de Israel, para relacionarlos con el pueblo, para que fueran parte de ese pacto que Dios había establecido. El rito de la circuncisión era el primero. Este rito había sido establecido por Dios muy temprano en la historia del Antiguo Testamento, inclusive antes de la ley había sido establecido, sin embargo ratificado posteriormente en la ley de Moisés. En Génesis 17 dice la Escritura que el Señor mandó a Abraham que se circuncidara siendo ya viejo, porque esa iba a ser la marca distintiva, externa, de que era parte de ese pacto que Dios hizo con él y en él con todo Israel.
Los pactos eran más o menos comunes en el Oriente Medio y consistían de varias partes. Tenían un preámbulo. Segundo, un prólogo histórico. Tercero, estipulaciones específicas. Cuarto, juramentos. Quinto, sanciones. Y sextos, ritos de ratificación. Al menos 6 u 7 estipulaciones habían respecto a los pactos. Y nosotros lo tenemos ahí, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 2, cuando se da la ley al pueblo por primera vez y aparecen estas características distintivas de lo que era un pacto. Notemos cómo vemos en primer lugar el preámbulo y el prólogo histórico, versículos 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios. Ahí está el preámbulo. Luego, que te saqué de la tierra de Egipto. Ahí está el prólogo histórico. Se identifica inmediatamente a quién estaba pactando, a quién era el que en este caso tomaba la iniciativa de pactar, como es la persona de Dios. El preámbulo y el prólogo histórico aparecen allí. Luego, las estipulaciones. ¿Cuáles eran las estipulaciones? El decálogo. Comenzaba a decir: esto es lo que tú tienes que someterte, esto es lo que tú tienes que cumplir, esto es el cuerpo, la esencia de lo que es el pacto. Las estipulaciones. Posteriormente, de Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 18, va a mostrar la cuarta parte o la cuarta característica, que eran las sanciones. Capítulo 11, versículos 26. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. Dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Allí estaban las sanciones. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Allí están las sanciones. Ustedes van a tener sanciones si no cumplen. La maldición sobre ustedes estará, y si cumplen, la bendición estará sobre ustedes. Esas son las sanciones del pacto. Luego, en el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos, que mira siempre retrospectivamente la historia hacia atrás, en la historia de Israel, va a decir cuáles son los juramentos. Capítulo 6. Versículos 13 al 20, vamos a leer algunos versículos. Dice: por cuanto, o porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahí estaban los juramentos que se hacían sobre el pacto. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Allí estaba diciendo cuáles eran las características del pacto. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí están los juramentos, Dios jurando, comprometiéndose a cumplir absolutamente el pacto. Y por último, estaban los ritos de ratificación de ese pacto. Los ritos de ratificación normalmente eran ritos de sangre. Recordemos que al mismo Moisés Dios ratificó su pacto en el Sinaí, digamos, con el pacto de la ley en el Sinaí. Posteriormente, cuando Moisés llega a un lugar y entre dos montes, dice que, digamos, derrama sangre sobre el pueblo que estaba presente para poder mostrar que ese rito ratificaba precisamente el pacto. ¿Qué tiene que ver esto con la circuncisión del Señor Jesucristo? Mucho, porque pacto en el hebreo es la palabra berit, que significa cortar. De allí viene circuncisión.
que implica cortar el prepucio en el pene del varón y separando de esa manera la carne, quitando el prepucio. Que significan dos cosas esencialmente, al menos. En este acto se corta para separar o consagrar al Señor. Y esto es lo que estaba sucediendo en ese momento cuando lo llevan al templo. Dice que cuando se cumplieron 8 días, fue llevado al templo para circuncidarlo. Y en esa circuncisión entonces lo que estaba ocurriendo es que se estaba cortando y en términos, digamos, en términos de aplicación, podríamos decir, se estaba diciendo que el Señor estaba siendo separado para ser consagrado a Dios. Pero también había una segunda parte de lo que era la circuncisión, que es también cortar o separar como juicio por no permanecer bajo las estipulaciones del pacto. Es decir, la circuncisión entonces implicaba que el varón era, como dice R.C. Sproul, circuncidado para Dios o bien era circuncidado de Dios y de la nación. Era separado para Dios o era separado de Dios y de la nación. Si no cumplía con las estipulaciones del pacto, las sanciones decían entonces que esa persona era separado de Dios. Si cumplía con las estipulaciones del pacto, esa persona era consagrada a Dios. Y aquí, en el caso del Señor Jesucristo, es significativo entonces este ritual y el cumplimiento de este ritual por parte de Él. Por eso vemos que la razón por la cual Cristo fue circuncidado es porque por este acto Él se identifica con aquellos que estaban bajo la maldición de la ley por quebrantar la ley. Y el pacto con el fin de llevar sobre sí aquella maldición y redimir a aquellos que vino a salvar. Gálatas 3, 13 y 14, allí el apóstol Pablo lo explica y lo aplica de una forma perfecta. Gálatas 3, versículos 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, una de las estipulaciones o de las sanciones del pacto, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La razón por la cual el Señor Jesucristo se somete bajo la ley, va al octavo día, los padres lo llevan para circuncidarlo, es para consagrarlo para la tarea que Él iba finalmente a realizar en la cruz. En definitiva, el cumplimiento perfecto de esta circuncisión, ¿dónde se dio? En la cruz del Calvario. Al ser circuncidado, se hace heredero del pacto de Israel, de tal manera que las sanciones del pacto son impuestas sobre el Hijo de Dios. Y en este caso, ¿cuál era la sanción que demandaba el hecho de la transgresión de la ley por parte de aquellos que vino a salvar? Era la maldición. Y el maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Están entendiendo? Ese era el sentido. Esto es la humillación en su grado máximo. Esta es su humillación en su grado máximo, pero al mismo tiempo su gloria más excelente. Segunda de Corintios 5, 21, el texto muy conocido, donde el apóstol Pablo escribe, precisamente habla de la sustitución y al mismo tiempo de que Él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es lo que pasó. Esta es la razón por la cual Él se iba a circuncidar. Se identificaba con aquellos que habían transgredido el pacto y en consecuencia la maldición estaba sobre ellos. Sin embargo, Él tomó la maldición sobre sí. La llevó en la cruz sobre sí para que nosotros pudiésemos tener la otra parte de las sanciones, cuál era la bendición. Jesús ganó las bendiciones del pacto al cumplir la ley para aquellos que habíamos ganado las maldiciones del pacto. Nosotros ganamos la maldición,
Pero Jesucristo llevó esa maldición sobre la cruz y Él nos concedió la bendición porque Él la ganó al morir en ese lugar. De tal forma entonces que es significativo este hecho para lo que era la redención, para lo que era el propósito por el cual el Señor Jesucristo había venido a esta tierra. Pero dice también que hubo otro ritual allí. Versículo 22, volvemos a nuestro texto. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Vean la insistencia de Lucas en decir una y otra vez, la ley del Señor, la ley del Señor, la ley del Señor. Entonces, él fue en la circuncisión y también al ser consagrado 40 días después de su nacimiento. Este ritual era también parte de la ley, aun cuando fue dado antes de la ley también. ¿Cuándo? ¿En qué momento histórico fue? En Éxodo capítulo 13, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto por el brazo poderoso del Señor después de haberse producido la muerte de los primogénitos en Egipto, ocurre que el Señor le da el siguiente mandato. Éxodo 13, versículo 2. 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Hay una consagración. Recuerden lo que pasó la última plaga. El Señor mandó a que mataran a todos los primogénitos de los egipcios, a todos aquellos que no tuviesen la sangre del cordero en el dintel de la puerta. El ángel vengador pasaba y morían todos los primogénitos. La mortandad que quedó en esa ocasión fue terrible. El Señor revirtió lo que los israelitas, lo que los egipcios querían hacer con los israelitas. ¿Se acuerdan al principio, primer capítulo de Éxodo? Había sido una orden dada por Faraón para ahogar, para tirar al río a los primogénitos de los israelitas, a todo hijo varón. Bueno, el Señor mandó su última plaga para que murieran los primogénitos de los egipcios. Y allí, en esa circunstancia, una vez que salen, el Señor les da esta orden de que tenían que consagrar todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Luego, en el versículo 11 y 12, dice, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová. Allí hay otro término que es sinónimo, consagrar, dedicar a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Luego en Números capítulo 18, cuando ya van en medio del desierto, Números 18:15, otra vez se reitera, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Y allí le está diciendo que debía redimirlo, es decir, debía comprarlo. Ese es el concepto de redimir. Debía comprarlo. Y tenía, ¿cuál es el propósito? Todo esto, de redimir a todo primogénito varón para Dios. ¿Cuánto tenía que pagar como una ofrenda simbólica? 5 siclos de plata. Esa era la ofrenda que tenían que llevar al templo. Aquí, una vez más, se ve la humillación de Jesús al ser consagrado. Sus padres no podían ofrecer más que 2 tórtolas y 2 palominos, que era la ofrenda de los pobres, según Levítico capítulo 12, versículo 8. Ellos deberían haber llevado un cordero y un palomino, y ellos llevaron 2 tórtolas y 2 palominos porque no tenían más que ofrecer.
Y como dijimos en otra ocasión, allí se ve que el Señor Jesucristo, habiendo podido escoger a sus padres de una manera particularmente distinta, a padres importantes, a padres con muchas posesiones, porque Él era el único que podía elegir cuáles pudiesen ser sus padres, simplemente escogió a personas comunes y corrientes, sin poder y capacidad adquisitiva, con el propósito de mostrar que Él no venía para poder colocar su mirada y su propósito de vida en las cosas de esta tierra, sino venía a esta tierra con el propósito de redimir al hombre perdido. Seguramente nadie puede ver gloria en esto. ¿Quién va a ver gloria en esto? Es humillación por todos lados, por donde se mire. Sin embargo, este primogénito de María, y esto es lo extraordinario, y unigénito del Padre, sería el redentor de muchos. Y lo haría con el precio invaluable de su propia sangre. No con oro ni plata, dice el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese precio que Él pagó era mucho más importante, un precio invaluable, imposible de calcular el costo. Él, que vino a ser redimido, entre comillas, Él no necesitaba redención porque nunca transgredió la ley de Dios. La cumplió perfectamente. Sin embargo, en ese acto Él es consagrado para poder, a través de eso, de su vida y de su obra, redimir al hombre que estaba completamente perdido, esclavo en sus delitos y pecados. Necesitaba el Señor hacer eso para sacarlo de esa condición. Entonces es en su humillación que recibe la gloria que merece, porque la única manera que pudiese llevar hijos a la gloria era a través de este acto. Él se sometió absolutamente a la ley para poder liberar a los que estaban bajo la condenación de la ley. Estos dos hechos lo ratifican, pero todo eso requería humillación de parte de Él. El despojarse, la abnegación absoluta, total, está en la persona del Señor Jesucristo. Luego entonces, versículo 25 en adelante, se presenta la otra escena, relacionada por supuesto porque se dio en el mismo contexto, en el mismo templo. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Allí tenemos lo que ocurrió. Fíjense, la humillación es absoluta al circuncidarse, al identificarse con aquellos que habían transgredido la ley, con el propósito de sacarlos de esa condición. El primogénito de María estaba allí siendo redimido, entre comillas, para poder redimir al hombre perdido. Y este es el segundo punto, su gloria al ser reconocido por Simeón. Si en los primeros versos del párrafo es la ley lo que predomina, podemos notar que en esta última parte del párrafo que acabamos de leer se destaca el Espíritu Santo como el agente principal. Veamos, versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Lo notaron? La ley en los primeros párrafos, el Espíritu acá. En el caso de la ley se expresa la sumisión voluntaria de Cristo a la misma que marca estos versos. En los siguientes es el Espíritu Santo que se destaca en su acción. Al estar sobre Simeón, revelar a Simeón, versículo 26, y mover a Simeón a descubrir o reconocer la gloria de ese niño. Allí se ve a este hombre, a Simeón, un hombre común y corriente. La verdad es que la Biblia no da más alusiones de él, no hay ningún otro párrafo donde podamos descubrir cuál eran sus padres, cuál era su descendencia. Hay una tradición judía
que habla sobre eso, sin embargo, no podemos saber si es efectivo. La tradición judía dice que era el padre de uno de los fariseos más importantes de ese tiempo, como era Gamaliel. Sin embargo, esa es tradición nada más. Lo que nos dice la Escritura, lo que podemos apreciar aquí en la Escritura, es lo único que tenemos de él aquí en estos párrafos. Dos cosas se destacan en el carácter de Simeón. Primero, era justo para con sus semejantes y piadoso para con Dios. Y este hombre justo y piadoso es. Justo y piadoso. No en el sentido de justicia perfecta, absoluta, ¿cierto? Porque no hay justo ni aun uno, sino en el sentido de que este hombre por la fe había sido justificado. Porque no solo era un israelita, sino era un hombre que confiaba. ¿En qué cosa? En la consolación de Israel. Él esperaba la consolación de Israel. Y dos nombres son asignados al niño. Y ese es el punto central, el punto focal donde quiere Lucas que coloquemos la mirada no es en Simeón, sino en el niño que Simeón tomó en su brazo. Dos nombres son asignados al niño. La consolación de Israel, ese es el primer nombre que vemos ahí en el versículo 25. Esperaba la consolación de Israel. Esta era una frase usada para hablar de la esperanza mesiánica, la venida del Mesías. Se presenta a Cristo como el consolador y el consuelo de su pueblo. Y el segundo nombre, el ungido del Señor, o el Mesías, el Cristo. Versículo 26, antes que viese al ungido del Señor. Estos dos nombres respecto a la persona de Jesús. Es interesante, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo está enseñando en la última parte de su vida terrenal, ahí en Juan, capítulo 14, dice algo muy interesante. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuál era el primer consolador? El mismo. Otro consolador, la palabra griega significa otro de la misma especie. Otro consolador, es decir, Dios mismo también, que vendría a ustedes, pero el primer consolador era el Señor Jesucristo. De tal manera que cuando dice que Simeón esperaba la consolación de Israel, Simeón sabía que había una promesa del Padre en el Antiguo Testamento. Sabía que Dios había prometido que iba a enviar a su Salvador, al Mesías, al ungido, para venir a sacar a Israel de la condición en la que se encontraba. Venía a consolar los corazones desconsolados, venía a sanar las heridas de aquellos que estaban en esa condición por sus delitos y pecados. De tal manera entonces que hablamos de que Simeón estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para exaltar a Cristo. ¿Y cuál es la labor del Espíritu Santo según el mismo Señor Jesucristo dijo? Glorificar al Hijo. De tal manera que el Espíritu Santo estaba cumpliendo eso a través de Simeón. Simeón era un instrumento en la mano del Señor. Estaba lleno del Espíritu Santo, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de que viese al Mesías, a la consolación de Israel, al ungido del Señor. El Espíritu Santo es el agente principal aquí dentro de la Trinidad y el propósito es exaltar, honrar, glorificar al Señor Jesucristo. Y por eso tenemos en primer lugar la gloria de Cristo en el cántico de Simeón. El Nunc Dimittis, que le llaman en latín, que es muy famoso, del siglo V en adelante se empezó a usar en el ritual de la iglesia con el propósito de exaltar al Señor. Este cántico tan precioso que tenemos en los versículos 28 al 32. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, esa es la traducción, digamos, de la palabra Nunc Dimittis. Ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este es un cántico extraordinario, lleno de profundidad,
Aquí vemos a un hombre común y corriente que está frente a la expresión máxima de la revelación de Dios, a su eterno Hijo que viene en un niño pequeño, que Él toma en brazos, un niño de 40 días, sin embargo Él lo toma en brazos allí y no ve a un niño pequeño, insignificante, sino ve al Rey de Gloria. Esta es la visión que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios para que podamos apreciar en Cristo lo que nadie aprecia en Él. La gente lo desprecia, la gente se ríe de Cristo, se ríe de su palabra y nosotros disfrutamos a Cristo porque el Espíritu Santo nos conduce a ver belleza, grandeza y gloria en Jesucristo. Hay algunas cosas que se destacan allí. Notemos en primer lugar adoración. Él lo tomó en sus brazos, fíjense, qué tremendo, y bendijo a Dios. Simeón sabía la razón por la cual ese día, a esa hora, había ido al templo. No era casualidad, él no creía en las casualidades, no era al azar. Él fue en el momento determinado donde el Espíritu Santo le dijo que fuera. Y encontró al niño, no tuvieron que presentarlo. Imagínense la cantidad de niños que presentaban cada día en el templo o consagraban en el templo. Todos los niños varones que nacían los llevaban a los 8 días, ¿cierto? Primero a la circuncisión y a los 40 días la consagración. De tal manera que había una gran cantidad de niños. Pero él supo exactamente, este es el niño. Y llegó a él y lo tomó. Y lo primero que dijo, bendijo a Dios. Dio gracias a Dios. Estaba exultante su alma y su corazón en agradecimiento, en gratitud al Señor porque había cumplido lo que había prometido. ¿Qué le había dicho? Que no iba a morir antes que viera al ungido del Señor. Hermanos, este hombre fue tremendamente privilegiado. Tremendamente privilegiado. Su vista era una vista espiritual. Su observación y contemplación era distinta a la de todas las personas que habían allí. Seguramente el niño pasó desapercibido para la mayoría de las personas que frecuentaba el templo, pero no pasó desapercibido para Simeón, porque él estaba lleno del Espíritu Santo y observó en el niño algo que nadie más observaba. Y por eso él prorrumpe en adoración al Señor. Lo segundo que se ve allí es consolación. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora puedo morir tranquilo. Eso estaba diciendo. Ahora puedo morir tranquilo. Ahora su corazón estaba lleno de regocijo y gratitud. Simeón, al contemplar al niño, es impactado por la gloria de ese niño. Y lo reconoce como aquel que venía a cumplir lo que Dios había prometido. En su contemplación, Simeón debe o desea partir en paz porque sus ojos habían visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Miren la diferencia. Isaías también vio al Señor Jesucristo preencarnado en el templo. Y dijo, ¡ay de mí, que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos! Y cayó como muerto. Y el Señor le levantó. Pero aquí miren la diferencia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y este niño pequeño que tenía en su brazo Simeón, él lo contempló y se regocijó en poder tener el privilegio de en vida todavía ver la salvación del Señor. Lo tercero es precisamente eso, salvación. Adoración, consolación, salvación. Han visto mis ojos tu salvación. Miren, es interesante, no dice han visto mis ojos tu Salvador, sino que dicen, el Salvador dice tu salvación. La salvación no era meramente un acto, sino una persona. Podía ver con sus ojos al Salvador y la salvación en el pequeño cuerpo frágil de un niño de 40 días. En ese pequeño cuerpecito que tenía ahí en sus manos, él estaba viendo la salvación del Señor. Es tremendo. La profundidad en la mirada de este hombre. Si nosotros tuviéramos esa mirada permanentemente, hermanos, despreciaríamos todas las cosas de esta tierra por la contemplación del Salvador.
Si nosotros viviéramos en realidad con nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, si nuestra mente estuviera puesta en las cosas de arriba, las cosas serían distintas porque apreciaríamos la belleza, la grandeza, la gloria, la majestad del Salvador. Cuán despreciable es este mundo y todo lo que en él hay cuando vemos a aquel que es nuestra salvación. Simeón estaba consciente de su necesidad propia y personal del Salvador y por eso cuando lo ve, cuando lo contempla, dice, puedo morir en paz, puedo morir tranquilo porque han visto mis ojos tu salvación. Y noten una cosa, dice tu salvación, porque es la salvación de Dios. No es algo que alcancemos por nuestros medios, es algo que nos viene del cielo para poder alcanzarnos a nosotros. Es la salvación del Señor. Las salvaciones del Señor. Y aquí estaba presente. Conocer a Cristo es conocer la salvación, tener a Cristo es disfrutar de la salvación. Esto es lo que solamente los hijos de Dios pueden apreciar. Para la mayor parte de la gente es locura, es absurdo, es ridículo que creamos en un judío de hace 2000 años atrás. Pero para los que son llamados, sean judíos o griegos, como dice el apóstol Pablo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, salvación de Dios. Y por eso llamaron su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De tal manera que aquí tenemos la expresión maravillosa de la salvación de Dios envuelta en una persona, en un niño pequeño. No hay ningún niño que ha nacido en esta tierra que se pudiese decir lo mismo de él. Solamente de Jesucristo se puede decir aquello. En cuarto lugar, dice Simeón cuál iba a ser la expansión de esa obra. Y aquí tenemos el cuarto concepto, misión. Versículo 31, la cual, esa salvación, ¿cierto?, has preparado en presencia de todos los pueblos. De personas de todos los pueblos. Estas palabras no eran muy adecuadas. ¿Por qué? Porque fueron dichas en el lugar de la máxima expresión de la religión judía, en el templo. Y para los judíos, el Mesías iba a ser el Salvador exclusivamente de Israel. Ellos no concebían que fuera el Salvador de otros pueblos. Sin embargo, aquí, inspirado, lleno del Espíritu Santo, Simeón dice que esa salvación has preparado en presencia de todos los pueblos de la tierra. Isaías ya había dicho eso en el capítulo 40, versículo 5, capítulo 42, versículo 6, capítulo 49, versículo 6, que en realidad la salvación iba a alcanzar también a los gentiles, a los no judíos. Un comentarista dice que con esto que dice Simeón derriba cualquier traza de orgullo que los judíos pudieran haber tenido en su elección. Al mismo tiempo, Jesús, en la muerte de nuestro orgullo, en nuestros propios esfuerzos. Él es la salvación que Dios ha preparado, no una salvación que nosotros hemos logrado. Jesús es la salvación que Él ha preparado, no una salvación que nosotros hemos logrado. Para todos los pueblos, independiente de quién sea. Y notemos cómo cuando el Señor Jesucristo comienza, a poco de comenzar su ministerio, dice el Mateo en capítulo 4 de su libro, versículo 13, lo siguiente, respecto a la primera expresión de Simeón allí, luz para la revelación a los gentiles. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Le llamaban Galilea de los gentiles a esa región, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran
luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesucristo se manifestó en ese lugar en particular porque allí estaban los despreciados de entre los judíos. Por eso le decían Galilea de los gentiles. Sin embargo, allí se manifestó porque la salvación no solo era para los judíos, sino para todos los seres humanos en distintas partes de la tierra. Nosotros siempre pienso en eso y me regocijo en el Señor y lo alabo porque somos lo último de la tierra. Sin embargo, hasta lo último de la tierra llegó esa luz preciosa del Salvador. Por eso estamos aquí. Luz para revelación a los gentiles, y dice, y gloria de tu pueblo Israel. Obviamente que Israel no estaba exento, era parte importante, a tal punto que allí nosotros podemos mirar hacia atrás en la historia y recordar que cuando se erigió el tabernáculo, que era ese templo movible que utilizaron durante 40 años en el desierto, una vez que se concluyó eso, en Éxodo 40, versículos 34 al 35, dice que la gloria de Dios se manifestó de una forma visible para que ellos pudiesen ver que el Señor iba a habitar en ese lugar y allí se iba a comunicar con su pueblo a través de sacrificio representativo del sacrificio perfecto. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba completamente. Y luego, cuando dejan ya el tabernáculo como tal y Salomón construye el templo, dice que cuando Salomón termina de orar, Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Y quién era el cumplimiento de esa Shekinah, de esa nube gloriosa que manifestaba la presencia misma de Dios? Jesucristo, el Señor. Él es gloria de su pueblo Israel. Él es la verdadera gloria que estaba reservada para ese tiempo en específico para venir y manifestar salvación también a los israelitas. A los israelitas y a todas las personas de la tierra que coloquen su fe en Él. Había gloria entonces en el cántico de Simeón, pero también gloria en la profecía de Simeón, versículos 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Palabras enigmáticas, un poco oscuras, un poco difíciles de interpretar. Sin embargo, allí está diciendo Simeón, esto es lo que va a ocurrir con él. Y una cosa interesante, Simeón no necesitó esperar ver a Cristo crucificado y resucitado. Cuando lo vio allí, eso fue suficiente. Este es mi Salvador. Y este va a ser la obra que el Padre le dio que hiciese. ¿Y qué es lo que iba a provocar el Señor Jesucristo en su manifestación? Varias cosas. Dice, caída, primeramente, he aquí este está puesto para caída. Y eso es lo que dice el resto de las Escrituras. Los edificadores no reconocieron a la principal piedra del ángulo, sino que la desecharon. Y el apóstol Pedro dice más adelante que algunos tropiezan en el Señor Jesucristo porque son incrédulos, porque no quieren doblegar su orgullo, porque no quieren reconocer su condición. Y en el día de hoy todavía Cristo sigue siendo para caída de muchos. Porque el Evangelio de Jesucristo ofende a la gente y la gente finalmente se va. No quiero saber nada con el Salvador. Algunos que son expuestos una y otra vez al Evangelio del Señor, sin embargo, no doblegan su corazón en humillación
y en arrepentimiento y fe. Y eso es, en lugar de que esa roca sea para levantarlos, esa roca es para quebrantarlos. Por eso el Señor Jesucristo está puesto para caída. Sin embargo, dice enseguida otra razón o otro propósito, y para levantamiento de muchos en Israel. Levantamiento de muchos, es decir, la conversión de muchos que estaban muertos en sus delitos y pecados, por allá sumidos en la miseria, en el lodo cenagoso y en el pozo de la desesperación. Y esos, un día el Señor los tomaría y los colocaría sus pies sobre la roca. Levantamiento de muchos, aquellos que sí se humillan delante del Salvador, aquellos que sí reconocen la necesidad de salvación, aquellos que miran a Jesús y como Simeón ven gloria en Él. Esas personas iban a ser levantadas de su condición. Luego otra frase un poco enigmática y señal que será contradicha, dice. Para aquellos que lo rechazarán, Jesús será su enemigo, que debe ser eliminado. Recuerden cómo rechinaban los dientes de los fariseos cada vez que Jesús los confrontaba con la verdad. Cada vez que le mostraba su orgullo tremendo, ellos tenían una rabia, iban acumulando mucha ira sobre Jesús hasta que finalmente lo colocaron en una cruz. Y cuando Pilato dijo, ¿qué hago con este? Después de liberar a Barrabás, ellos dijeron, crucifícale. Obviamente esta será una señal, es una señal que será contradicha. Literalmente, para ellos será una señal que es objeto de disputa o contradicción. Objeto de disputa y contradicción. Y luego, finalmente, y se dirige ahora a María, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí muestra al siervo de Jehová que finalmente iba a entregar su vida como Isaías lo había predicho 740 años antes. El siervo de Jehová, ¿a dónde iba a ir? Iba a ir al suplicio, a la muerte. Y María, en este momento, cuando estaba recibiendo el cántico, por ejemplo, de Simeón, seguramente se llenó de gozo su alma. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Pero el Señor le dijo, hay otra parte. Y la parte es que tu alma va a ser traspasada cuando Él sea traspasado en la cruz. Ese va a ser el dolor más grande de tu alma. Nosotros quizás equivocadamente nos vamos a otro extremo. Que la Iglesia Católica coloca a María como una especie de diosa, nosotros hemos ido a otro extremo, a despreciarla. Pero hermanos, fue la mujer que Dios escogió para traer a su Hijo a esta tierra. Y fue la mujer que sufrió a los pies de la cruz mirando cómo traspasaban a su Hijo. De tal manera que aquí había otra vez dolor, pero había gloria. Había humillación y había exaltación. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, vino a esta tierra, se identificó con nosotros, se circuncidó, fue consagrado, dedicado al Señor para cumplir el propósito del Padre, y ahora Él mismo también es levantado. Siendo un niño, ya puede ver en Él la belleza, la grandeza, la gloria y la majestad, la perfección del eterno Hijo de Dios, este hombre Simeón. Y pudo morir tranquilo. Y todo aquel que tiene una relación viva y genuina con Cristo por medio de la fe en Él, puede morir tranquilo. No importa lo que pase. No importa si mañana vamos al médico y nos hacemos un examen y descubren que tenemos cáncer y que estamos a poco tiempo de partir, podemos morir en paz. Porque han visto nuestros ojos su salvación. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos a Jesucristo. Gracias por descender, Señor, y manifestar a través de un pequeño niño tu gloria. Tu gloria, tu grandeza, tu majestad. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos lleva a poder ver en Cristo la persona que realmente es. Y a pesar de que el mundo pueda despreciarlo,
nosotros sabemos que es nuestro Señor, nuestro Salvador, el omnipotente que venció a los poderes del mal, el Señor que regresará en gloria, aquel que fue coronado de gloria y honra ya en los cielos. Nosotros sabemos, Señor, que un día también estaremos en tu presencia adorándote, honrándote, dándote la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos que tú solamente mereces. Y ahora, Señor, podemos dormir en paz y podemos también cerrar nuestros ojos para siempre en esta tierra en paz. Porque nuestros ojos ahora en esta tierra han visto tu salvación. Y Padre, yo te ruego que si hay alguien que todavía, Señor, no ha llegado a los pies de Cristo en humillación, convencido por el Espíritu Santo, Señor, de su condición, pueda levantar su vista y ver a la cruz y ver al Señor glorioso, levantándose poderosamente entre los muertos y ofreciendo salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos a Jesucristo. Te alabamos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.